En ese momento lo viví como con una alegría inmensa y un disfrute tremendo porque, bueno, obviamente era un nuevo haz de esperanza y de luz al final del camino, ¿no? Uno decía, bueno, nada, no sé si por ahí la palabra quizás era esta, pero decía, tenía como un condimento en especial, lamentable, que fue lo del tema de la guerra, en donde dije, bueno, veamos cómo va yendo esto. Y bueno, y ahí fue donde de alguna manera, en lo personal, yo vi que las cosas empezaban a avanzar mes a mes y bueno, ya creo que al cuarto, quinto mes de alguna manera, internamente en mi cabeza bajé también un poco la guardia y dije, bueno, me relajé un poco más porque dije, si no, no puedo, entre que estás con un condimento en particular, que es el tema de que estás tu gestante, mejor dicho, nuestra gestante está en un país en el cual inició un proceso bélico de guerra, y decís, bueno, pará, a ver, en un momento tenés que bajar en algún momento porque si no los niveles de manejamos niveles de cortisol importantísimos. Pero a ver las noticias durante todo el proceso. Todos los días. Hablábamos todos los días. De hecho, tenemos un vínculo hermoso. Seguimos con la gestante. Es el vínculo divino el que tenemos. Divino. Es hermoso. Se llama Ola. Es un vínculo hermoso. Y hablamos todo el tiempo y le íbamos acompañando. Ella se iba moviendo de un lugar para otro. Porque en donde atacaban ella se movía, tiene 2 hijos hermosos, y entonces el estar en contacto con ella nos ayudaba a bajar un poco, porque íbamos viendo cómo crecía la panza, nos mandaba fotos de la panza constantemente, de las patadas de Franchu, entonces era como, es diferente que no mantener contacto. Y el ver el crecimiento de la panza, o sea, nosotros tenemos fotos de cada momento de la panza. Exacto. De hecho, hoy Franchu sabe que la gestante se llama Ola, le mostrás las fotos y dice, ahí estoy yo. Sí. Franchu sabe toda su historia. Vos le preguntas a Franchu dónde nació y Franchu te dice, nací en Ucrania. ¿Quién te llevó en la panza? Ola. Ella sabe todo. Exacto. Y ve la foto, esa es Ola. Nosotros queremos como de alguna manera continuar el vínculo. Obviamente es un tema muy personal de cada pareja y es súper respetable. Y también de las gestantes. Hay gestantes que quieren estar en contacto y hay gestantes que no. Totalmente, exactamente. Entonces eso, bueno, hay que un poco, a nosotros nos tocó como esta ida y vuelta con ella y bueno, estamos constantemente. De hecho, ella siempre nos agradece a verla, cómo la acompañamos durante todo el embarazo y todo lo que es el proceso durante la guerra. Nosotros decimos viajar 10 días antes, habrá sido más o menos 10 días antes. 15 días antes, por si se adelantaba. Para tener un margen. El embarazo, el parto. En esa época, como ahora, no se podía entrar vía avión, vía aérea, aquí por la guerra. O sea, podías entrar vía terrestre. Entonces, en ese momento se entraba... Hasta el día de hoy es así. Sí, pero en ese momento se entraba por tren... Desde el sur. Tren por Rumania, ahora se entra por Polonia. Entonces fuimos hasta Rumania. Empezamos el inicio, bueno, en empezar a comprar los pasajes. Bueno, mirá, sacar pasajes de último momento porque uno no puede estimar de sacar pasajes y decir, bueno, para por una cuestión económica, por poder estar un poco más barato un ticket, porque era 15 días antes. Capaz nace a los 7 meses. Tal cual. Entonces teníamos que sacarlo. En ese momento veníamos de 8 meses, entonces yo le dije a ella, ya, nada, cerremos ya, compremos los tickets aéreos, qué sé yo, y bueno, ya con una pandemia ya prácticamente mucho más relajada, estaba mucho más flexibilizado todo, era otra cosa, ya como de a poco se iba perdiendo toda la etapa de pandemia. Y bueno, iniciamos el viaje. Silvi estaba en contacto con otras familias que iban justo a cuadrar con nuestra llegada allá, en su momento el ingreso a Ucrania, y como Sil comentó, nosotros tuvimos que entrar en ese momento se entraba por el sur de la frontera sur de Ucrania, que del lado de acá era Rumania. Nosotros tuvimos que ir a la capital de Rumania, estuvimos en Bucarest, llegamos, nuestro vuelo comercial llega hasta Rumania, o sea, hacemos Buenos Aires-París, primer tramo, y bueno, París-Bucarest, el segundo tramo. Cuando llegamos a Bucarest, bueno, tuvimos hospedaje,
Estuvimos varios días, no sé cuántos días estuvimos, pero estuvimos varios días en Bucarest. Estuvimos con los chicos. Recorriendo y ella en contacto con otras 2 familias que iban a cruzar con nosotros. Dijimos, che, vamos a encarar algo muy importante, tratemos de ver si podemos cruzar entre varias familias, ¿no? De alguna manera. Que fue lo que un poco porque era muy difícil. Buscábamos. Este cruce era muy diferente. Era muy complicado. Cruzabas a pie la frontera. Era complicado. Era muy Después complicado. Era un tren. Por eso dijimos, sí, complicado. veamos de unirnos, y nos encontramos en Bucarest con estas 2 familias. Cuando nosotros viajamos, el conflicto estaba, no había cesado, pero estaba en un momento, te diría, como en un impasse, en donde las cosas estaban como un poco más calmas. Y eso un poco también nos permitió ir un poco más, de alguna manera, más relajados en todo el inicio de la travesía esta. Empezamos... Pero el 24 de agosto era el día de la independencia de Ucrania, que era el día que teníamos fecha de nacimiento de Franchu, estimada, y había amenaza de ataque, de un gran ataque. Entonces, la embajada, por sugerencia de la embajada, no nos permitía entrar. Exacto. Aunque quisiéramos, no podíamos entrar. De hecho, la pareja que ya había sido padres tampoco pudo. No podían. Y ya ellos habían sido padres, con lo cual Franchu todavía no había nacido. Todavía no había nacido. Y yo llorando. Lloraba. Ahí, claro, ahí yo ya sabía, que ya iba a ser papá, claro. Claro, era fecha estimada. Yo decía, pero yo quiero entrar, no me importa que ataquen todo, que me caiga una bomba encima, yo quiero ir a ver a mi hija. No pueden. Hasta después del 24 no entra nadie. El 24, como no hubo ataques, nos dicen, bueno, está todo ok para cruzar. Pueden entrar, y ahí el 24 nos movimos hasta Suceava, que es el último pueblo lindero con Kiev. Con la frontera. Con la frontera, perdóname. No, con la frontera de Ucrania. Con Ucrania. Cuando llegamos a Suceava, del lado de Rumania, hicimos noche. Ahí me acuerdo que hicimos noche en ese lugar, con estas 2 familias. Ahí ya había nacido Francesca. Ya había, para ese entonces, ya Franchu nació el 23. Estaba en la maternidad, ya había nacido y todo. Entonces ahí fue donde cruzamos. No me importaba nada. Ella estaba, cruzamos. Estaba con una angustia. No, sobre alerta, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a cruzar. Cuando llegamos con el tren, hacemos noche en Suceava. Ahí tomamos un colectivo a la mañana. A la mañana siguiente tomamos un bus, que era un bus ucraniano, me acuerdo, que te cruzaba la frontera de Rumania hacia Ucrania, y obviamente tenías que pasar caminando. Y hacíamos migraciones, porque cuando llegabas a la frontera, al punto fronterizo entre Rumania y Ucrania, vos tenías que, obviamente, llegaban, te pedían los documentos, la documentación y todo, y te hacían bajar del micro, obviamente para, verificar los papeles y todo. Por todo el conflicto. Y aclaro algo que también se lo digo siempre a ella. Nos trataron de primera, pero de primera, porque fue realmente el trato del personal militar ucraniano fue de primera. Desde ahí cruzamos la frontera. De ahí, estando ya en Ucrania, Alina tuvo que orquestar de alguna manera todo un proceso de traslado desde donde nos dejaba el micro a unos kilómetros de la estación de tren de la localidad fronteriza, que es Chernivtsi. Ahí teníamos que tomar un segundo tren que nos llevara de este a oeste, recorriera casi toda Ucrania de noche. 12 horas. Ahí nos llevan a la clínica, y en la clínica nos bañamos y teníamos la opción. Francho todavía estaba en la clínica de maternidad. Entonces nos la traían, pero iban a tardar un rato largo. Entonces dicen, ¿por qué no van a conocer a Ola? La gestante. Nuestra gestante. Y ahí fuimos a conocer a Ola, que estaba en lo que es la clínica, no en los departamentos. Y la fuimos a conocer. Viene corriendo a abrazarme. Le temblaba el cuerpo, a mí también. Un abrazo que creo que duró
10 minutos Sí, abrazándonos. Un momento realmente muy, muy, muy lindo porque fue muy fuerte. De alguna manera ver a la persona que de alguna manera nos permitió cumplir y llevar a cabo nuestro sueño, y verla ahí fue como muy fuerte realmente. Fue realmente muy lindo. Y después de ahí nos fuimos para los departamentos que les habíamos mencionado, que son departamentos de la clínica, que son los que de alguna manera te permiten, cuando vos vas a hacer todo el tratamiento, de alojarte en ese departamento y todo. Bueno, y obvio, Francho ya había llegado. A bañarnos, ¿viste? Porque yo le dije, che, mirá, vamos a bañarnos, volvemos a la clínica, mejor dicho, a los departamentos. Digo, dame 10 minutos, porque nos dice Alina, che, miren que la niña ya está en los departamentos. Los departamentos tienen provistos en un piso, hay un piso específico que es todo de, digamos, de nanis, tipo un aneo, en donde están todos los niños recién nacidos. Llegamos y la fuimos a ver y él nos llegan ahí para meterte en donde están, tenés que ponerte zapatos, tenés que estar todo muy higienizado. Sí, obvio. Y cuando nos la traen, me la dan y él la abraza y se pone a llorar. Él es muy sensible. No como en la angostura, pero estuvo cerca. Y nada, fue como muy lindo verla, era como tenerla en brazos, tenemos fotos con ella durmiendo arriba. Sí, yo detonado también, porque estábamos cansados realmente de toda la... o sea, ahí es cuando un poco nos baja todo ese nivel de estrés. Llorá. Y yo tuve todo el viaje hecho una lágrima, porque claro, lloraba. La veía y lloraba. Claro, porque bueno, de alguna manera fue un poco, es esto, ¿no? De como materializar 10 años de procesos de constantemente de caerse y levantarse, caernos y levantarnos, a tenerla ahí, ¿entendés? Es como... yo le decía a ella, le digo, mira, no lo puedo creer, le digo, y obviamente, uno con los miedos lógicos como papá primerizo de no saber cómo hacerlo, y bueno, de alguna manera es un poco lo que decimos a los que inicia esto, es, mira, uno no nace con un manual de cómo se hace ser papá, la vas viendo en el mientras tanto, en el día a día. Y creo que un poco fue eso, ¿no? Es la nena más linda del mundo, es dulce, es feliz. Es feliz. Es feliz, que es lo más importante. Y esto nos dieron ellos. Sí, nos dio Ucrania. Y fue todo un proceso que, bueno, hasta ahí uno decía, bueno, nada, ya tengo mi hijo. ¿Y ahora qué hacemos? A la vuelta fue como un poco más relajado en ese sentido, porque fue todo el tramo de una. Pero bueno, obviamente ya con Fran, ¿no? Fue toda la logística. Aparte todas las mamaderas, decir, ¿dónde lavo las mamaderas? Pedirle agua caliente al personal del tren. Solamente esa la higiene, agua caliente. Hirviendo en la mamadera. Y nada más, olvídense. Y decir, bueno, espero que esto sea lo más higiénico. Y vas al baño y es una mugre. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Claro, era lo que había. Entonces, bueno, uno tenía que, de alguna manera, acomodarse con eso. Llegamos a Chernivtsi, llegamos los 3 y esta otra familia, y bueno, y ahí nos viene a buscar una combi, obviamente puesta por la clínica, hasta la frontera, nos llevan a la frontera de Ucrania, una cola, había no me voy a terminar, no me voy a olvidar más. Camiones. Era pero kilómetros de cola. Y bueno, las tenían que... Entre camiones y vehículos particulares, ¿no? Una vez que logramos pasar frontera, ya del lado de Rumania, ahí estábamos muy cansados todos, muy estresados. Entonces, y ahí los taxis nos querían cobrar. Sí, una locura. Fortuna. Una locura. Y ahí yo me pongo a llorar. Estaba dentro de un lugar que te dan gente, no sé, me acuerdo. De Rumania. Personal de Rumania. Y ahí me pongo a llorar. Porque nos habían prestado el lugar para cambiar a los gordos. Y me pongo a llorar con una angustia. Y viene la chica y me dice, ¿qué pasa? En inglés, todo en inglés y hablando bien. Me explicó que se querían abusar de nosotros con el tema del traslado. Espera, yo te lo soluciono. Y de repente aparece ayuda de un auxiliar alemán. Vino una persona alemán con una camioneta, con un vehículo, como si fuese una camioneta, tipo traffic, y apareció
y nos levantó a las 2 familias. Porque en realidad habíamos pedido primero ayuda a los de La Cruz Roja. Cruz Roja y no nos quisieron. No. Ustedes tienen plata para pagar. Sí, esa fue la respuesta. Estamos con bebés. Sí. Ustedes tienen plata para pagar. Sí, y ahí fue donde, bueno, iniciamos el trayecto hasta el centro de Suceava, que es la localidad norte fronteriza en Rumania, y de vuelta, el mismo camino hacia abajo, tomarnos un tren de 6 horas desde Suceava hasta Bucarest, y bueno, ya en Bucarest empezamos todos los trámites consulares con la embajadora nuestra, con Elena, en Rumania, porque la representación de Ucrania se había trasladado por razones obvias por el tema de la guerra a Bucarest. Entonces nosotros fuimos a hacer todos los papeles, digamos, de el pasaporte temporal de Franchu y demás dentro de Bucarest. Salir en la vuelta, hicimos una noche en Bucarest. No, hicimos noche en Suceava, al día siguiente tren, Bucarest, llegamos, hicimos una noche más y luego París, el tramo de vuelta. Y ahí, Bucarest, anécdota. París, Buenos Aires, No, y la pero anécdota final, que fue increíble. Sí. Que el avión que sale de Rumania sale tarde. Y O había una entonces- tormenta importante, entonces salimos más tarde. Y obviamente la conexión era de ellos. Nos dicen, no, sí, van a llegar. Corrimos. Me hacen sacar todo, que la nena, que bueno. Cuando llegamos a París, Van a llegar. El avión los va a esperar. ¿Qué avión te espera? Desconozco. ninguno. Llegamos a París, al aeropuerto Charles de Gaulle. Corremos. Hacemos migraciones, nos hacen cambiar todo el trayecto. Y cuando llegamos, llego a La Manga, el avión estaba parecía Ahí de vuelta me puse a llorar de nuevo. Decididamente estaba hormonal. No sé de qué, pero yo estaba la hormonal. manga cerrada. Todo ya lo que había llorado él, lo lloré yo, no Claro. sé. Estaba la manga cerrada y claramente Y la gorda lloraba, y yo dando la mamadera, lloraba. perdimos la conexión internacional. Ella llorando, Franchu llorando. Y yo medio como que me puse nervioso porque dije, flaco, no me pueden hacer esto. De hecho, le dijimos al personal de la aerolínea, y yo me puse realmente nervioso, ¿viste? Porque le dije a la chica que nada tenía que ver, pero realmente, imagínate, venís con todo el estrés de todo ese trayecto, de todo lo que les contamos, para llegar y que me pierdan la conexión. Te digo, mirá, me parece una falta de respeto, me puse nervioso, llamá a tu supervisor. También hablando en el mismo tono, porque yo estaba realmente nervioso, estaba mi hija de 20 días y ella, pobre, llorando. Entonces, nada, me superó la situación. Cuestión que a todo esto le digo, resolveme el problema, meteme en el siguiente avión. No tenemos avión, me dice. No tengo vuelo hasta el día siguiente en el mismo horario que tiene que tomar usted la conexión internacional. Digo, vos me vas a resolver el problema llamando desde el mostrador de la aerolínea a la embajada nuestra en París. La embajada argentina en París. Yo estaba loco, porque claro, estaba con un recién nacido. Digo, flaco, no me podés dejar varado. Hasta que le dije, correte que esto lo soluciona. Claro, el supervisor de la aerolínea me dice, señor, usted se tiene que calmar, pues si no voy a llamar a la policía. Llamala, le digo. Flaco, quiero llegar a mi casa, claro. A ver, estoy con un recién nacido, está mi mujer. Bueno, resolvió ella, Le dije, las se cosas acercó. son por las buenas, no es desde este lugar. De la bronca, claro, uno estaba con todo el nivel de estrés y todo, entonces bueno. Y nos se dieron la acercó. habitación, nos dieron todo. Dormimos en el aeropuerto, porque el aeropuerto de París es muy, muy grande, y dormimos en un hotel que nos alojaron, obviamente a costa de la aerolínea. Nosotros no pagamos Y al nada. día siguiente pasamos todo el día en París. Llegamos al día siguiente, nos fue a buscar mi viejo a Seiza. Con nuestro auto. Uno hoy con el diario El Lunes lo cuenta así como una anécdota, pero Bueno. era un nivel que te mantenía en un nivel de sobrealerta tal en que vos decías, no, yo no podía, me costó bajar la guardia después de un tiempo y decir, che, bueno, ya estoy en mi tierra, estoy con mi gente, con mi familia, ya pasó. Si Sin no dudarlo. pueden quedar embarazados de otra manera, la subrogación es una manera más de poder ser padres. Ni la mejor ni la peor. Es una manera más. Así es. A nosotros nos permitió Cumplir un cumplir sueño. un sueño. Sí, sin Y hoy duda. somos padres felices. Sí.